La idea que yo tengo es retomar la explicación que ha hecho Marga y Juancho, haciendo primero una visión a nivel internacional. Ahora se está calentando un poco. Vale. En el año 1997 aparece un informe de la Cámara de Representantes de Bélgica que lo que pretende es intentar elaborar una ley y acciones que puedan proteger a las personas de la actuación de este tipo de grupos, ¿vale? de sectas. Este informe lo que acaban identificando son 189 sectas. Entre ellas yo os nombraré 3. Humana, que os sonará, Opus Dei, que ya Marga ya los ha citado, y Testigos de Jehová. No digo yo que sean sectas, lo dice la Cámara de Representantes de Bélgica después de haber hecho un estudio minucioso de este tipo de grupos. 2 años antes de este estudio, en Francia, se hace un informe hecho por la Comisión de Investigación sobre Sectas y aquí en Francia detectan 173 sectas. Entre los nombres que aparecen vuelven a salir Humana y Testigos de Jehová, pero me gusta destacar los siguientes que salen ahora. Centro de Desarrollo Humano, Instituto para la Investigación Psicoanalítica, Asociación de Defensa de la Libertad de Expresión en la Institución Francesa, Instituto de Investigación Física y de Conciencia y la Ciencia de la Mente. ¿Por qué? El nombre con el que aparecen alude a cosas científicas. Instituto, la Ciencia de la Mente, investigación psicoanalítica. Da la sensación de que aquel grupo al que nos hemos acercado no tiene nada malo porque es científico. Ocultan su objetivo de verdad. ¿Cómo? Humana. Tú oyes el nombre Humana y dices, esta gente se dedican a cosas realmente que se preocupan por la gente, ¿no? Son humanos. Cuando el objetivo real que tiene la entidad no es ese. Y también hablaros de que en el listado de Bélgica y de Francia solo aparecen aquellas sectas que han podido detectar. Obviamente ya hay muchas más que no se detectan y que estos 2 listados ya tienen 20 años. Es decir, que con la crisis económica del 2008 han aparecido multitud de grupos que se han añadido a estos que ya estaban identificados. Muchos de ellos no tenemos constancia. Vinculándolo al tema del ámbito educativo. Yo he intentado buscar una explicación de qué tipo de relación se establece entre las sectas y el ámbito educativo. He identificado 3. Pueden utilizar el ámbito educativo como vía de legitimación de lo que están haciendo o de su doctrina. ¿Vale? ¿Cómo? Pues haciendo charlas en centros cívicos. El centro cívico tiene una legitimación, el ayuntamiento le da una legitimación. No pensamos mal de un acto que se realiza en un sitio público, o haciendo charlas o haciendo clases en centros escolares, ya sean escuelas, institutos o en la universidad. El sitio donde se hace esa charla le da una legitimación al discurso. También pueden buscar una vinculación en el ámbito educativo puramente como fuente de ingresos. Vamos a realizar cursos que tendrán un coste y servirá para sustentar al grupo. ¿Vale? Sería la otra vía de vinculación. Y por último, sectas que como actividad principal se desarrolla en el ámbito educativo. Y es en este último punto donde me centraré más. ¿Qué pasa cuando su actividad principal se desarrolla en este ámbito educativo? Pues que pueden gestionar centros educativos y o desarrollar proyectos educativos y o ser docentes. Cuando digo gestionar centros educativos, estamos hablando de centros educativos públicos y privados. Resalto lo de I.O. porque encontraremos sectas que igual solo gestionan centros educativos o solo desarrollan proyectos educativos o solo tienen profesorado en ciertas escuelas, en ciertas universidades. Pero hay otros grupos, otras sectas que pueden reunir más de una de estas funciones.
¿Qué peligros podemos encontrar cuando la actividad principal de una secta se desarrolla en el ámbito educativo? El sistema educativo español crea alumnos dóciles. Nos ha enseñado a que hemos de ir a la escuela, prestar atención al maestro, tomar apuntes, no cuestionar lo que dice el maestro, y nos preocupamos muchas veces más de cómo superar la asignatura que no de si lo que nos están explicando es cierto o no es cierto. Cuando vamos a un centro cívico, cuando vamos a la universidad, cuando vamos al instituto, estamos predispuestos a aprender. ¿Qué significa esto? Bajamos las defensas porque queremos incorporar nuevos conocimientos. El problema es que si este conocimiento está contaminado, ¿no?, como decía Marga, de doctrina, esa doctrina nos está entrando. Y encima no la cuestionamos porque viene de una fuente de saber legitimada. Estas cosas se producen en una institución de prestigio, ya sea una escuela, un instituto, una universidad, un centro cívico. Son instituciones que tienen un prestigio social. No cuestionaremos el acto en sí porque pensamos que el ayuntamiento de turno ya se ha encargado de verificar que no hay riesgo. O pensaremos que la universidad ya se encarga de que no haya ningún riesgo detrás de esa sesión. Viene el elemento de la bata blanca. Cuando hablo de la bata blanca, hago referencia a la autoridad de la bata blanca. Seguramente os suena un experimento que se realizó ya hace muchos años en el campo de la psicología social por Milgram, que lo que buscaba era intentar encontrar una explicación a si los soldados y los mandos intermedios del ejército nazi eran o no responsables de los efectos que tuvo el Holocausto, si realmente se les podía considerar responsables de ello. Él lo que hizo es idear un experimento. Y el experimento lo que buscaba era, el experimento que planteó era, vamos a intentar hacer un experimento sobre la memoria y el aprendizaje. Vamos a buscar voluntarios para hacer este experimento. ¿En qué consistía el experimento? Ponía carteles para conseguir voluntarios, era unos voluntarios que recibían una compensación económica por participar en el estudio, unos $28 al cambio a día de hoy, y el estudio era muy simple. Había un investigador, que era el que dirigía el experimento, y dos voluntarios. Un voluntario hacía de maestro y el otro cogía el rol de alumno. Se sorteaban estos dos roles, ¿vale?, de manera aleatoria. Lo que pasa es que aquí había una trampa. El rol de alumno siempre correspondía a una persona que formaba parte del experimento. O sea que el único voluntario real era el que hacía de maestro. Y comenzaban el experimento. ¿Cómo comenzaba el experimento? El experimento es muy simple. Vamos a realizar una serie de preguntas. Cada vez que falle la pregunta, le das a este botón y recibe una descarga eléctrica. Sencillo. Para comprobar que realmente se está haciendo una descarga eléctrica, se ponen las correas los dos, maestro y alumno, y le dan al botón. Reciben descarga eléctrica. Empieza el experimento. Lo que no sabe el voluntario es que el alumno es un actor y que las descargas no se están recibiendo. Entonces, empieza el experimento, se van haciendo preguntas, el alumno falla. El alumno falla, aplicas castigo. Primero es una descarga leve. A medida que se van incrementando el número de errores, la descarga se incrementa en voltaje. ¿Queréis pensar que más del 60% de la gente que hizo el experimento llegó al máximo de descarga posible? 450 voltios. Sí que hubo resistencia, sí que hubo, oye, pero esto quiere decir que la bata blanca, el científico, remarcaba, es necesario, tú tranquilo, yo te apoyo, es por la ciencia. La autoridad de la bata blanca, todo ir en contra de la actuación de la conciencia personal de las personas, superaba la bata blanca a esta conciencia de las personas. Más peligros. La relación educativa, sobre todo en el espacio formal, partimos de una relación educativa que no es igualitaria. El profesor tiene una posición de poder y los alumnos tenéis otra posición. Esto no debería ser un problema siempre y cuando se utilice debidamente. Pero si se utiliza para otros beneficios, empieza el problema. Además, se añade la presión académica. Vosotras queréis superar la asignatura. Tenéis una presión añadida, por lo que os centraréis más
o pondréis más atención en saber cómo superar aquella asignatura que no en evaluar si el contenido que se os está dando realmente es cierto o no es cierto. Y por último, os encontráis en un momento vital de especial vulnerabilidad. Sobre todo la etapa de adolescencia de 14 hasta los 25 años, que más o menos es cuando acabáis los grados, son momentos de construcción personal, que estáis intentando construir vuestra personalidad, vuestra identidad sexual, vuestros gustos, vuestra ideología, vuestro futuro laboral. Estáis expuestos a todo esto y estáis abiertas también a incorporar nuevas ideas que den respuesta a estas inquietudes que tenéis a nivel personal. Todo ello, lo que he explicado, os deja en una situación, obviamente, de cosecha fácil para grupos sectarios. Si os cogen en estos momentos y teniendo en cuenta todo esto, si no tenéis la precaución de saber identificar que estáis ante un grupo sectario, es fácil que se pueda producir una captación. Para continuar, me gustaría hacer un pequeño experimento. Dura muy poco. Avisaros, es un pequeño vídeo. Las personas que conozcan el resultado del vídeo, os pediré que no lo digáis, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño juego. Básicamente, lo que se plantea en el vídeo, veremos que hay dos equipos, el equipo blanco y el equipo negro. Dos equipos que tienen una pelota, cada uno. El experimento, el vídeo, nos piden que contemos cuántas veces se pasa en la pelota al equipo blanco. Simplemente eso. ¿Sí? ¿Probamos? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! ¿Cuántos pases ha hecho el equipo blanco? ¿Sí? ¿Alguien ha visto un oso bailando el Moonwalker? No. ¿Nadie lo ha visto? Por favor, quiero que os fijéis que yo voy a tirar hacia atrás el vídeo, que no hago ningún tipo de manipulación, ¿eh? Tiro hacia atrás, ¿de acuerdo? Y continuamos. How many passes does the team in white make? Go! ¿Lo estáis viendo? ¿No lo estáis viendo? ¿Lo habéis visto ahora? ¿Qué pasa con este vídeo? ¿Qué os ha pasado con este vídeo? ¿Por qué no veis el oso? Es un oso bailando, por favor. No es un detalle pequeño, es un oso bailando. ¿Para qué me sirve a mí esta tontería de experimento? Pues para una cosa muy, muy simple. Si no sabemos lo que tenemos que buscar, no lo vamos a encontrar. Si no pensamos que hay sectas en el ámbito educativo, no las detectaremos. Pasarán sin poder detectarlas. Pasará un oso bailando por delante nuestro y no lo veremos. Si solo miramos al equipo blanco como pasa la pelota, es el equivalente a dar autoridad a la bata blanca solo porque es bata blanca y no por el discurso que realmente tiene. ¿Sí? Lo importante del tema es el entorno lo que le da peso al discurso. Imaginaros, yo mismo, intentando hacer esta charla, la hago fuera de la universidad. Esta misma charla fuera de la universidad, me dirán, este es un chalao, ve fantasmas por todos lados. La hago aquí en la universidad y tiene prestigio. Es el mismo discurso, pero tiene prestigio. ¿Por qué? Porque dais por supuesto de que la universidad valida lo que yo estoy diciendo. Porque la entidad le está dando peso a lo que yo digo. Esto, en este caso, de coña, porque es una cosa preventiva, y me podéis creer o no, me da igual, ¿vale? Pero ante grupos sectarios que se aprovechan de entornos educativos para difundir su mensaje, aquí nos entra el mensaje,
Nos entra el oso bailando y no nos damos cuenta. Es más, os dicen que ha pasado un oso y decís, es imposible, si yo estaba delante, no ha pasado ningún oso, y ha pasado un oso. O sea, negamos la realidad, todos estabais, yo no lo he manipulado. ¿Qué más pasa? Se produce una utilización gratuita del término ciencia. Acompañando todo esto, si encima en mi discurso digo que lo que yo os explico está respaldado por estudios científicos, ya no lo ponéis en duda. Ya no verificáis si realmente es cierto o no. Hostia, lo está diciendo un profesor y encima dice que la ciencia o hay estudios científicos que lo están corroborando, no se pone en duda. Lo que dice ese profesor es ley. Me gusta siempre poner esta cita. Ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre cabe discusión. Siempre cabe discusión. Ortega y Gasset, no lo digo yo, ¿eh? Ortega y Gasset. ¿Qué tipo de ciencia es aquella que no permite la discusión sobre su cuerpo teórico? Eso no es ciencia. Cuando nos encontramos con una ciencia que no te permite la crítica, el análisis o el uso de la razón, lo que tenemos es dogma. Puro y duro. Esta mañana comentaba que las sectas en el ámbito educativo las podemos encontrar en todos los niveles, desde desde etapa 03, escuela Bersol, hasta formación de adultos. En todos los niveles os puedo asegurar hoy que están las sectas presentes. Y yo esta mañana comentaba que al menos en aquellos espacios donde atienden a menores, yo entiendo que no hay intencionalidad de captación de los menores, sí de manipulación, pero no de captación. Y Marga, que sabe mucho más que yo, obviamente, me ha dicho, alerta, porque sí que hay un caso en el cual se produce captación de menores. Y es un caso muy concreto que es el Opus Dei, que si acaso después ella os lo he explicado en más detalle. Pero cuando hablamos de adultos, aquí sí que hay intencionalidad o puede haber intencionalidad de captación. Aparte de lo que hemos hablado antes, ¿no? De estar en el ámbito educativo por legitimar, por conseguir fondos, también puede ser para captar nuevos miembros. ¿Cómo? Ofreciéndote una excelente oportunidad de desarrollo personal o bien ofreciéndote una buena oportunidad de desarrollo profesional. Las dos cosas son válidas para poder captar a nuevos adeptos. Además, en esta facultad en la que estamos, en el campo de las ciencias sociales, que sabemos que tenemos pocas salidas profesionales, que el tema del trabajo está muy mal cuando acabemos nuestras titulaciones. Si te viene un grupo y te ofrece trabajo o una beca, no le dices que no. Es otra herramienta más de atracción hacia ese grupo sectario. ¿Qué pasa cuando tenemos un adepto que está en una secta y comienza a ser crítico con el corpus de la secta, con la teoría de la secta? O bien, ¿qué pasa cuando un adepto manifiesta que se quiere ir de la secta? Pasa lo siguiente. Empiezan a accionarse las presiones. La primera presión que se activa es la autoimpuesta, la que tú mismo, cuando estás en una secta, te marcas. ¿Por qué? Porque tú has generado una serie de expectativas, tú te has creído realmente que donde estás es un grupo de lo más, que no puede ser que ahora no lo sea. Si sales de ahí, estás dejando pasar una gran oportunidad, por lo que ejercerás una presión autoimpuesta. Si esta presión ya es suficiente, no pasa nada, pero si no, estará la presión de los familiares. ¿Cómo le explico yo a mi familia, a mis amigos, que aquel sitio tan chulo que había conseguido estar yo, ahora ya no lo es? ¿Cómo justifico yo que ahora me he de ir de ahí? Si estas presiones no funcionan, empiezan las presiones directas de la secta. ¿Cómo son estas presiones de la secta? Pues pueden ser positivas, que serían ofreciéndote una beca. Uy, ¿te estás planteando ir o estás siendo un poco crítico? Mira, pues ahora que te planteabas ir es una lástima porque había pensado en ti para ofrecerte una beca FPI. Y dices, joder, una beca FPI, pero si esto no lo consigue cualquiera y están pensando en mí, esto es maravilloso.
Si habías dado el paso para salir, te lo volverás a replantear. O bien te dirán, ¿sabes qué? Yo te veo a ti haciendo el doctorado en una universidad de prestigio. ¿Qué te parece hacer el doctorado en Harvard o en Cambridge? Hostia, esto es maravilloso. De nuevo, tirarás hacia atrás ante esta oferta. O si no, siempre cabe la posibilidad de ofrecerte trabajo dentro de la misma secta o, gracias a la secta, conseguirte un trabajo que te coloque, pero siempre bajo el control del líder de la secta. Presiones negativas. Las presiones negativas pueden ser aislamiento de esa persona crítica. Se dan órdenes a todo el grupo de que dejen de hablar con esa persona que está siendo crítica. Crear una imagen negativa sobre ese adepto que es crítico, construir una realidad que no es cierta sobre ese adepto, ponerle etiquetas negativas, por dos motivos. Para justificar que el resto del grupo ha de dejar de hablar con él y para justificar la salida de esa persona si finalmente se va. Si se ha ido es que recuerda que era una persona muy chunga y que por eso tenía que irse del grupo. No era bueno para el grupo. Pero necesitarán crear esta imagen negativa. ¿De qué manera se explicará que una persona que hace un mes era maravillosa, de repente es el demonio? Tendrán que crear esta imagen negativa para justificar la salida de la persona. El uso de la coerción, ya sea en gran grupo o en pequeño grupo. Cogerán al adepto crítico y aplicarán la coerción para asegurarse que se replantea su posicionamiento. Amenazas, insultos, agresiones, chantaje emocional, esto es maravilloso. Coger a la persona que es crítica y responsabilizarle del éxito o del fracaso del proyecto del grupo. Hombre, es que con tu actitud te estás poniendo en riesgo el proyecto del grupo. Si no es de todo el proyecto, de un proyecto en concreto. Y atacar al entorno que tú tienes dentro de la secta. Aquellas personas que todavía te mantienen la palabra, atacarlas. Asegurarse que están con la secta y que no están contigo, que no están con el crítico. Son las maneras, las presiones negativas que tendrá la secta para asegurarse que la persona queda retenida. Para entender el fenómeno de las sectas, a mí me gusta siempre ponerlo en paralelo con la problemática de la violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia de género todo el mundo sabe bien claro cómo identificarlo. Si conseguimos identificar los puntos en común que tienen las dos problemáticas, nos daremos cuenta de muchas cosas. Hace 50 años la violencia de género presentaba las siguientes características. No se reconocía como problemática social. La violencia de género era una cosa que mejor no hablar de ello, que era una cosa que es mejor dejarla un poco como oculta y que, mira, ha tenido mala suerte esa chica o ves a saber lo que ha pasado. Pero no era una cosa cómoda de hablar en público. Era una cosa que se había de resolver en el ámbito privado. Se está produciendo entre dos adultos. Son ellos los que deben de resolver esa situación. No se puede meter una persona externa en problemas de pareja. Esta justificación a día de hoy a ninguno de esta sala le vale con el tema de la violencia de género, ¿o sí? En el tema de las sectas sí que vale. Cuando se plantea el tema de las sectas te dicen, bueno, es que esa persona ha decidido libremente, es mayor de edad y ha decidido libremente entrar en ese grupo. Hostia, ha decidido libremente, como decía Marga, el primer paso. Lo que no sabía esa persona es que el grupo era una secta. Lo que no sabía esa persona es que una vez dentro se ejerce la manipulación psicológica, las presiones, el cambio de personalidad. No se puede justificar porque sea una relación entre adultos. Las relaciones entre adultos, entre las relaciones entre adultos también se producen delitos. La mayoría de delitos son entre adultos y la justicia actúa. ¿Por qué aquí no actúa? Al inicio de la problemática de violencia de género existía una alta desprotección de las víctimas. Las mujeres se sentían desprotegidas ante la acción de denunciar. Veían que si encima denunciaban, quedaban expuestas, se les ponía algún tipo de etiqueta, por lo que siempre habían como resistencias. La ley no les protegía lo suficiente. Lo que os comentaba ahora, la etiqueta, el estigma social.
ser una mujer víctima de violencia de género, al inicio, tenía un componente negativo. No era algo bonito de compartir, no era algo de lo que se tuviese que hablar. Era una cosa que se ocultaba. Además, existía la dificultad de poder mostrar pruebas o aportar pruebas sobre haber padecido violencia de género de tipo psicológico. Obviamente, el de tipo físico es mucho más fácil de demostrar. Pero la violencia psicológica en clave de género tenía muchas dificultades de poder aportar pruebas. Además, el maltratador jugaba con el sentimiento de culpa. Había conseguido que su mujer, que su pareja, se sintiese responsable de esa acción, de esa violencia. Es culpa tuya, yo te estoy castigando por algo que has hecho. Tenía este sentimiento de culpa. Sentimiento de soledad. Ya se había encargado la pareja de romper los lazos con amistades, con familia, que le pudiesen servir de ayuda. Por lo que si abandona a la pareja, se sentirá sola. Falta de autonomía, dependencia. Normalmente en este tipo de relaciones de violencia de género hay una alta dependencia económica, hay una alta dependencia emocional, sentimental, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo más importante, la necesidad de estas mujeres de pasar página, de olvidar un episodio traumático de su vida. Necesitan pasar página y volver a ser fuertes y volver a enfrentarse a una vida con normalidad. ¿Por qué pongo esto? Porque todas estas situaciones pasan con las sectas. Los adeptos que salen de una secta se enfrentan a todo esto, o se han enfrentado a todo esto. Cuando estaba acabando de montar esto, voy y me encuentro con un estudio realizado por la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid, que lo que hacía era comparar las estrategias de abuso psicológico en la pareja, en el lugar de trabajo y en grupos manipulativos. Digo, hostia, esto me va perfecto para la charla. ¿Qué hace este estudio? Cogen estas tres situaciones, pareja, lugar de trabajo y grupos manipulativos, intentan identificar de qué manera se aplica este abuso psicológico. Yo solo me limitaré a la situación de pareja y de grupos manipulativos. Tema moving es un tema aparte. Y lo que he hecho es montar una tabla comparando las maneras de abuso psicológico que se produce. Lo que veréis en azul son elementos coincidentes entre las dos problemáticas. Tenemos primero aislamiento de la familia, de amigos y de red de apoyo social, del trabajo, de los estudios y de las afecciones, y la secta concretamente aislamiento en otro lugar de residencia. En violencia de género, aislamiento en el hogar. 2. Control y manipulación de la información. Lo que es común es la manipulación de la información. Lo específico es la manipulación del lenguaje, como ha explicado antes Marga. En la violencia de género es la ocultación del abuso. 3. Control de la vida personal. Control abuso de la economía, control de las actividades y de la ocupación del tiempo, control debilitamiento del estado psicofísico. Específico, control sobre las relaciones afectivas y la vida sexual, control sobre la propia existencia, control e inspección del comportamiento. ¿Vale? No entro en los específicos de violencia de género. 4. Abuso emocional. Activación interesada de emociones positivas, intimidación o amenaza, desprecio, humillación o rechazo, manipulación del sentimiento de culpa, exigencia de entrega afectiva y entusiasta, inducción a la confesión de conductas, pensamientos y sentimientos desviados, otorgamiento del perdón. 5. Adoctrinamiento en un sistema de creencias absoluto y maniqueo, denigración del pensamiento crítico, lo que decíamos antes. El pensamiento crítico se tiene que eliminar como sea de una secta, no tiene cabida. Reconstrucción en negativo del propio pasado y de la identidad previa, exigencia de identificación plena con la doctrina y de su aplicación, imposición de la doctrina por encima de las personas y de las leyes, glorificación del endogrupo y rechazo hacia el exogrupo. Y 6. Imposición de una autoridad única y extraordinaria, imposición de una autoridad absoluta, implantación de la creencia en las cualidades especiales del líder. Todo lo que estaba en azul son elementos coincidentes entre las dos problemáticas. ¿Qué lleva a pensar? ¿Qué es necesario destacar de todo esto? Que se produce una invisibilidad del abuso psicológico en los dos procesos, tanto en la violencia de género como en los casos de la secta. Es muy difícil detectar cuándo se está produciendo un abuso de tipo psicológico. Que se da una amplia gama de intensidades en este abuso psicológico.
que no podemos buscar solo un grado de intensidad, es muy variable. Y que faltan instrumentos válidos para poder medir este abuso psicológico. La conclusión que yo saco es, hay muchos elementos en común entre las dos cosas, entre las sectas y la violencia de género. Si la violencia de género es una cosa que está socialmente perseguida, se puede denunciar en el juzgado, hay un rechazo pleno hacia la violencia de género, me lleva a hacer una pregunta muy incómoda, y es la siguiente. ¿Por qué no se actúa con la misma contundencia contra las sectas, cuando hemos visto que las estrategias son las mismas? ¿Por qué no se actúa con la misma contundencia? Os planteo un supuesto. A mí me gusta mucho jugar, lo sabéis los que habéis sido alumnos míos. Os voy a plantear un supuesto, ¿vale? En la Universidad de Bravos. Bravos es una ciudad libre de Juego de Tronos, para quien no lo sepa, ¿vale? Imaginaos la Universidad de Bravos. En esta universidad hay una facultad en la que encontramos a 19 profesores que son de una secta. Estos 19 profesores que son de una secta realizan 29 asignaturas. Si calculamos que por asignatura de media, hay unos 40 alumnos, ¿sí? Compramos 40 alumnos como media. Multiplicando los 40 alumnos por las 29 asignaturas nos da 1.160 alumnos que pasan por curso escolar por profesorado perteneciente a una secta. Menos mal que es un supuesto. Si esta situación se diese en una universidad sería grave. Si la universidad tuviese conocimiento o sospechas de ello, sería muy grave. Si la universidad fuese pública, no se podría entender esta situación. Ya digo que menos mal que esto es un supuesto, ¿eh? Cuando estaba acabando de preparar todo esto, ayer recibo un correo de un amigo y me dice, hostia, mira que he encontrado por internet. Me pasa este documento, es la Declaración de la Federación Europea de Centros de Investigación y de Información sobre el Sectarismo, hecho en el 2011, que lo hacen llegar a las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas lo coge y lo publica. El cabrón va y me lo pasa en inglés. Y yo, con mi competencia de inglés, empiezo a leer y es solo una página, pero aquello me costaba que no os lo podéis imaginar. A los 10 minutos me lo pasa en castellano. Lo empiezo a leer y no entendía nada. O sea, la traducción era pésima. O sea, yo tengo poco nivel de inglés, pero algo entiendo. Esa traducción era malísima, era para cogerla y tirarla a la basura. Bueno, al final con mi pareja, que sabe más inglés que yo, empezamos a leerlo y empiezo a sacar conclusiones que ahora os plantearé. La primera conclusión que yo saqué es, hostia, pues sí que sé del tema. Porque todo esto que yo os he explicado, que me he montado yo en mi cabeza, va y esta gente de la Federación Europea de Centros de Investigación lo plantean en un documento oficial. ¿Qué es lo que nos dicen? Que en los centros educativos de estudios superiores tiene que prevalecer la libertad intelectual y académica. En las universidades se entiende que hay libertad intelectual y académica, y más cuando estamos en sociedades libres y democráticas. Que hay organizaciones que se infiltran y socavan estos principios. Que no hay una información plena sobre estas organizaciones y hay desconocimiento de los objetivos reales que tienen estas organizaciones. Que es importante atajar los problemas que causan estas organizaciones en el ámbito educativo. Que llevamos 30 años de exposición de los alumnos ante la práctica de estas organizaciones en la universidad y se ha podido dibujar un patrón coherente y reiterado. Que los nombres que presentan estas organizaciones ocultan sus intenciones reales. Que los estudiantes sois vulnerables en esta etapa. Que aquellos estudiantes que son captados presentan cambios en la personalidad, sufren a nivel académico y financiero y se alejan de sus relaciones, rompen con sus relaciones de pareja, de familia, de amistades y quedan relacionándose únicamente con el grupo. Las sectas, lo que dice este documento, lo que hacen es que privan de lo que la universidad fomenta. ¿Qué fomenta la universidad? Libertad de pensamiento, crecimiento intelectual, desarrollo personal y individualización. Las sectas buscan justamente lo contrario. ¿Cómo puede ser que hayan sectas en la universidad cuando es justo la antítesis de lo que es la universidad, de lo que busca una universidad?
que en universidades de todo el mundo las han prohibido o las limitan. Reconocen que el daño de estas organizaciones puede ser grave y que las mejores herramientas de prevención ante estas organizaciones es una educación de calidad y publicaciones adecuadas. Que son necesarias pautas de actuación contundente ante este tipo de grupos. Que se deben de articular mecanismos de denuncia accesibles para vosotros, para los estudiantes. Que se deben de nombrar, identificar a estas organizaciones. Y que se debería publicar un informe anual recogiendo todas las denuncias que se han recibido sobre estas organizaciones y explicando las medidas que se han adoptado al respecto. Y llego al último punto de mi parte, que es un alegato, es un vomitar, ¿no? Es el desfogarme de todo ello. Y lo vinculo con la defensa de la educación pública. ¿Cómo podemos defender la educación pública nosotros, vosotras que seréis futuras profesionales del ámbito educativo y los que ya estáis trabajando en este ámbito? Pues bien, podemos hacer bien nuestro trabajo o intentarlo. Podemos reivindicar la pública, poniéndome una camiseta cuando toca o haciendo cualquier otra cosa, me da igual. Y podemos denunciar la mala praxis. Las sectas en la universidad es una mala praxis. No solo es una mala praxis, es un peligro hacia vosotros. En la universidad, en los institutos, en las escuelas, en la etapa 03, en todos los campos del ámbito educativo son un peligro. Nuestra función cuando educamos es la de acompañar a las personas, es la de hacer personas autónomas. Me quedo de nuevo con una cita de Ortega y Gasset. Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Y con esto os dejo paso a que habléis vosotros y que preguntéis vosotros de todo lo que queráis.